Hola a todos, hoy trataremos el tema fondos comunes de inversión. En la industria existen múltiples fondos en los cuales podemos invertir y la pregunta es cuál de todos ellos elegir. En principio, invertir en un fondo es una manera más amigable de invertir en bolsa o más fácil porque delegamos la gestión de nuestros ahorros en el equipo gestor que está detrás de ese fondo. Sin embargo, para hacer una correcta selección y uso de ese fondo de inversión, tenemos que analizar un par de cuestiones previas, lo cual hace que invertir en un fondo no sea tan fácil como parece. Entonces hoy vamos a ver una breve definición de fondos, sus ventajas y sus desventajas, qué mirar al seleccionar un fondo, si tienen gastos. Analizaremos 4 ejemplos de fondos como para ver qué cuestiones consideramos para seleccionarlo y finalmente terminaremos con el aspecto impositivo, si tenemos que pagar impuestos por invertir en un fondo común de inversión. Comenzando por la definición, un fondo común de inversión nos permite acceder a una cartera de inversión administrada por profesionales de la industria. Esto es muy importante, entender que detrás de un fondo de inversión hay una cartera de inversión. De la misma manera que nosotros en nuestra cuenta comitente podemos armar por nuestros propios medios y análisis una cartera de inversión, combinando activos como letras, bonos y acciones, cuando ingresamos a un fondo de inversión estamos ingresando a una cartera de inversiones, que detrás de ella puede haber letras, bonos, acciones, etc. Una cartera de inversión es un conjunto de activos, como les dije, letras, bonos, plazo fijo, acciones, cauciones, etc. Y el fondo armará esa cartera persiguiendo un objetivo específico. Siempre que invertimos hay que invertir con un objetivo y ese objetivo va a determinar qué activos vamos a seleccionar para que la selección de activos o de inversiones no sea al azar. Entonces, como cada fondo persigue un objetivo específico, eso da lugar a que existan múltiples fondos de inversión, cada uno de ellos con un objetivo particular. Por ejemplo, un objetivo puede ser ganarle al plazo fijo o ganarle a la inflación en Argentina o replicar el desempeño del índice Merval, que es el desempeño de la media de las acciones argentinas y un largo etcétera. Cuando invertimos en un fondo común de inversión, como les dije, estamos delegando en un tercero la administración de nuestras inversiones. Ese tercero es el equipo gestor, que son profesionales, que se dedican a armar carteras de inversión persiguiendo un objetivo de inversión. Cuando invertimos en un fondo, adquirimos fracciones de esa cartera de inversión. Dijimos que detrás del fondo hay una cartera de inversión. Cuando compramos el fondo, estamos comprando una parte de esa cartera de inversión. Cada fracción de esa cartera se denomina cuota parte. Entonces, el valor de esta cuota parte se incrementa cuando el valor de esa cartera de inversión que está dentro del fondo se incrementa. Y viceversa, el valor de la cuota parte disminuye cuando el valor total de la cartera de inversión que está detrás de ese fondo disminuye. Un fondo común puede contener una cartera integrada solo por activos nacionales, por ejemplo bonos soberanos argentinos, un mix entre activos nacionales e internacionales, por ejemplo los fondos LATAM, que no solamente tienen bonos de Argentina, sino que para diversificar compran bonos de Chile, de Brasil, etc. O bien podemos tener un fondo cuyos activos sean al 100% activos extranjeros. Esto da lugar a una amplia variedad de fondos comunes de inversión. Entonces, hasta aquí la clave es comprender que detrás de los fondos comunes de inversión hay una cartera de inversión. Entonces, mi función como inversor es comprender qué instrumento integran esa cartera de inversión para conocer qué rendimiento podemos esperar. Si el fondo invierte en cauciones, no puedo esperar que su rendimiento sea mayor a un plazo fijo. En cambio, si el fondo invierte en acciones argentinas, sí puedo esperar que su rendimiento sea mayor al plazo fijo. Esto por dar un ejemplo. Conocer la composición para determinar qué eventos podrían afectar su desempeño. Si el fondo invierte en acciones argentinas y de buena primera el plan económico actual que está impulsando el crecimiento de las acciones argentinas
comienza a fallar, bueno, voy a comprender que ese fondo en esa situación va a comenzar a desempeñarse de manera negativa. Comprender los instrumentos para saber el momento oportuno para ingresar y salir del fondo. Si el fondo invierte en bonos soberanos, 2025 no es el año más oportuno para ingresar a ese fondo, ya que los bonos soberanos el mayor desempeño lo han tenido durante el 2024, que fue el año donde se revirtió todo ese descuento que tenían los bonos soberanos. Por lo tanto, si yo voy a ingresar a un fondo de inversión que invierte en bonos soberanos en el año 2025, no puedo pretender que ese fondo tenga un alto desempeño porque lo mejor ya ocurrió durante el 2024, ¿sí? Y también debo conocer la composición de esa cartera de inversión para determinar si se ajusta a mi plazo de inversión. Siguiendo con el ejemplo, si voy a ingresar en un fondo que invierte en acciones argentinas, ya me está dando la pauta que no es un fondo de corto plazo, no es un fondo para estar un mes, 2 meses. Las acciones argentinas requieren periodos de inversión largos, idealmente unos 5 años, ¿sí? Entonces, fíjense que en principio los fondos de inversión parecen un instrumento más amigable, más fácil de utilizar, sin embargo, no nos exime como inversores analizar cómo se compone la cartera de inversión que hay detrás de ese fondo. Solo así vamos a poder determinar cuál es el fondo que se ajusta a nuestros objetivos y vamos a poder determinar qué esperar en materia de rentabilidad y determinar si es oportuno ingresar o no. Me suele pasar que digo, las obligaciones negociables en dólares están caras, no es oportuno invertir, entonces el que está del otro lado te dice, bueno, entonces me voy a un fondo de inversión en dólares y dejo los dólares ahí. Pero detrás de ese fondo de inversión hay una cartera de obligaciones negociables, por lo tanto, de la misma manera que no es oportuno comprar obligaciones negociables, no sería oportuno invertir en un fondo de inversión que compra obligaciones negociables porque el equipo gestor tendrá que comprar obligaciones negociables que están con sobreprecio. Pasando a las ventajas y las desventajas. En materia de ventajas, la practicidad, ¿sí? Cuando invertimos en un fondo, solo suscribimos al fondo y luego un equipo de profesionales se encarga de armar la cartera de inversión. No tenemos que salir a ejecutar las compras de cada uno de los activos, no tenemos que seleccionar los activos, no nos tenemos que encargar de la estrategia de diversificación, no nos tenemos que encargar de la reinversión de cupones. Por lo tanto, esta es una gran ventaja de los fondos de inversión, que es la practicidad. Otra ventaja es que es ideal para quienes no quieran involucrarse demasiado con invertir en el mercado de capitales, ¿sí? Ejemplo, entiendo cómo funciona una obligación negociable, cuál es su rentabilidad, su riesgo, las diferentes empresas, pero no quiero hacer el trabajo de selección. Noten que digo para quienes no quieran involucrarse demasiado, si bien es más fácil de utilizar, el inversor debe hacer el esfuerzo de analizar cómo se compone la cartera de inversión de ese fondo para seleccionar el mejor fondo que se adecue a sus objetivos. Otra ventaja es que accedemos a una diversificación que es amplia y estratégica. Con solo suscribir al fondo ya estamos invirtiendo en una gran cantidad de instrumentos, que es lo que conforman la cartera de ese fondo. Y podemos acceder a instrumentos de inversión que pueden no estar a disposición del inversor individual a través del mercado secundario. Por ejemplo, si estamos en un fondo de obligaciones negociables, ese fondo puede tener acceso a ONs que no están cotizando en el mercado secundario por falta de liquidez, por ejemplo, ¿sí? Mientras que nosotros como inversores individuales tenemos que limitarnos a seleccionar solamente las ONs que cotizan en el mercado secundario o bien esperar a que surjan licitaciones primarias. Pasando a las desventajas del fondo, en principio tiene mayores costos, esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, estamos usando los servicios de un equipo de profesionales que van a administrar nuestro dinero y eso tiene, por supuesto, un costo. Otra desventaja, y esta es muy importante, en escenarios de incertidumbre, cuando los activos del fondo comienzan a bajar, el rendimiento del fondo comienza a disminuir. Entonces, los usuarios de ese fondo, si no comprenden por qué disminuye el valor de la cuota parte,
por lo general tienden a irse del fondo, ¿sí? Rescatan los fondos. Y eso hace que el equipo gestor tenga que salir a malvender las inversiones en un momento que no es oportuno para poder darle el efectivo a sus clientes. Mientras que nosotros, cuando somos inversores individuales, supongamos que estamos atravesando un mercado bajista, comprendemos que eso es natural y por lo tanto no solo que no vendemos, sino que podemos aprovechar a hacer nuevos aportes y comprar esos activos de inversión a una valoración más baja. Bueno, esto no pasa necesariamente en el fondo de inversión, ya que si el cliente se quiere ir de esa inversión, el equipo gestor debe malvender esas inversiones en un momento poco oportuno. Si bien los fondos tienen una reserva de liquidez, pero esa reserva de liquidez es limitada. Menor control sobre la inversión. La composición del fondo común de inversión va cambiando, ¿sí? Esto nos obliga a que cada tanto tengamos que chequear si esa composición, si esa cartera ha modificado su estructura, para luego poder analizar si nos sigue conviniendo, si nos conviene aún estar dentro de ese fondo, mientras que nosotros, cuando armamos nuestra propia cartera de inversión en nuestra cuenta comitente, conocemos a ciencia cierta cómo está compuesta y si la hemos modificado. Entonces, invertir en un fondo no es una inversión tan pasiva como parece, porque cada tanto deberíamos revisar si la composición del fondo o la estrategia o el objetivo ha ido cambiando. Y por último, sigue teniendo la desventaja de que no nos exime de analizar inversiones. O sea, por más que nosotros estemos delegando nuestros ahorros en un equipo de profesionales, como les digo, para poder seleccionar adecuadamente ese fondo, para poder determinar el plazo mínimo de inversión, para poder determinar qué rentabilidad vamos a obtener, tenemos que analizar la cartera de inversión que hay detrás del fondo, ¿sí? Entonces, con ese análisis vamos a entender qué riesgo tiene ese fondo y qué rentabilidad podemos aspirar. Pasando al siguiente tema, ¿qué mirar al seleccionar un fondo común de inversión? Un error frecuente es seleccionar un fondo mirando su rendimiento pasado. Como viene rindiendo mucho en el pasado, lo selecciono, esperando que a futuro tenga un rendimiento similar. Esto es un error frecuente. No debemos olvidar una regla fundamental de la inversión que dice que los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros. Es decir, si el fondo en el pasado rindió un 50% anual, no significa que a futuro va a rendir un 50% anual. Que se haya desempeñado bien en el pasado no garantiza que se desempeñe bien en el futuro. Que se haya desempeñado mal en el pasado no implica que se va a desempeñar mal en el futuro. Puntos a verificar cuando seleccionamos un fondo de inversión. Uno de ellos es ver cuál es el objetivo que persigue el fondo de inversión. Un fondo cuyo objetivo es superar el rendimiento de un plazo fijo tendrá una composición, es decir, una cartera de inversión muy diferente a un fondo cuyo objetivo es superar el desempeño del Merval. El primero seguramente tendrá bonos y letras, mientras que el segundo va a tener acciones argentinas. Entonces, es muy importante tenerlo en claro cuál es mi objetivo de inversión, qué estoy buscando. A mayor rentabilidad busquemos, mayor riesgo tenemos que asumir. Entonces, si busco maximizar rentabilidad, bueno, me decantaré por un fondo en acciones, pero tengo que conocer que mi plazo de inversión deberá ser mayor y que el riesgo es mayor. Si las cosas no salen bien, el potencial de pérdida es mayor. No es suficiente decir que uno quiere ganar dinero, eso está claro, sino que también debemos determinar cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Si no estamos dispuestos a asumir mucho riesgo, deberíamos decantarnos por un fondo que solo invierta en bonos o en letras. Otro punto a verificar y muy importante, como pasa en toda selección de una inversión, es cuál es mi plazo de inversión. Y definir el plazo de inversión no es suficiente decir voy a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. No, debo dar con precisión cuántos meses voy a estar invertido, cuántos años voy a estar invertido, porque el corto plazo, mediano plazo es muy subjetivo. El hecho de que se puede ingresar y salir de la inversión cuando uno quiera, esto aplica tanto a un fondo de inversión como a un bono o una acción, no significa que sea lo adecuado. Esto se presta a confusión. Invierto total, después me cambio. Y no es así.
Debemos respetar los tiempos de maduración de los activos para un adecuado rendimiento, ¿sí? Entonces, podemos conocer cuál es el tiempo mínimo de inversión sugerido por ese equipo gestor para tener un buen desempeño. Ese dato lo van a encontrar en lo que se llama el prospecto del fondo, también se suele llamar folleto comercial o fact sheet. Esta información la pone a difusión justamente el gestor del fondo. Si ustedes están usando el fondo de un banco, bueno, esta información la van a encontrar en la página del banco o se lo pueden solicitar a su oficial de cuenta. Si están invirtiendo por medio de un broker, bueno, lo pueden encontrar en la página del broker o solicitárselo a su asesor. Ahí van a encontrar un dato que se llama duration o plazo mínimo sugerido y por ejemplo le puede decir 6 meses. Entonces, ¿qué te está diciendo el gestor? Mira, para un adecuado desempeño en esta cartera de inversión a la cual vos vas a ingresar, deberías estar por lo menos unos 6 meses. Si bien vos podés ingresar y salir cuando gustes, para un adecuado desempeño lo ideal es un mínimo de 6 meses, por ejemplo. Y otro punto a verificar, como ya hemos mencionado, analizar la composición de la cartera. Repito, detrás de cada fondo hay una cartera de inversión. De la misma manera que en nuestra cuenta comitente armamos una cartera de inversión. Entonces, identificar los diferentes tipos de instrumentos que posee esa cartera y determinar qué tan oportuno es ingresar en ese momento. De esta forma, podremos calibrar nuestras expectativas en cuanto a rentabilidad. Esta es la parte difícil para quien no está en tema, ¿sí? Porque para analizar la composición de un fondo hay que comprender cómo funciona una acción, un bono, una letra, una obligación negociable. Por eso que no nos exime el hecho de invertir en un fondo de inversión de hacer el trabajo de análisis. Por esto la inversión no es tan simple como parece. Invertir en un fondo de inversión no es tan sencillo. No nos exime de analizar. Entonces, por ejemplo, si voy a ingresar a un fondo que invierte en acciones argentinas, cuando el Merval está en precios máximos, no puedo pretender obtener un rendimiento extraordinario como el que se obtuvo invirtiendo en acciones durante el 2024. Si yo ingreso hoy a un fondo de inversión durante el 2025 que tiene acciones argentinas, implica que voy a comprar acciones a precios máximos, por ende, el rendimiento futuro será mucho más moderado porque el descuento que tenían las acciones argentinas ya se ha revertido. Y por otro lado, el riesgo será aún mayor porque si el plan económico que está favoreciendo el desempeño de las empresas argentinas llega a ir mal, bueno, esas empresas van a ajustar fuerte a la baja, ¿sí? Con ese análisis puedo comprender qué esperar de ese fondo de inversión en materia de rentabilidad, en materia de riesgo y en materia de plazo de inversión. Cuando invierto en acciones argentinas, mi plazo de inversión debería ser por lo mínimo 3 a 5 años. Toda esta información está en el prospecto del fondo o folleto comercial o fact sheet. Bien, otro tema que quiero aclarar es si tienen gastos. Esto lo quiero aclarar porque en algunas presentaciones de YouTube, cuando un gestor de fondos hace el análisis de un fondo o la venta de un fondo, dicen que no tienen gastos. Y esto en principio, cuando suscribimos nuestra cuenta comitente o rescatamos un fondo, no hemos debitado ningún gasto. Sin embargo, internamente ese fondo tiene gastos y ese gasto ya está neteado de la rentabilidad que nos arroja el fondo. Entonces, si bien no vemos gastos debitados en nuestra cuenta comitente, el fondo cobra una comisión que se netea de esa rentabilidad. Y esa comisión es elevada, y está bien que sea así, dado que debe solventar la estructura de personal que hay detrás de ese fondo de inversión. No olvidemos que detrás del fondo hay un equipo gestor de profesionales que arma la estrategia de inversión y la ejecución de esa estrategia y el seguimiento de esa estrategia, es decir, ir calibrándola para ver si hay que modificarla. Entonces, esa comisión por lo general es superior al 2% anual y llega en algunos casos al 3%. Yo personalmente, como asesor independiente, cuando armo cartera, cobro de comisión el 1% más una suscripción mínima, justamente porque lo que hay que hacer es armar la estrategia de inversión y darle seguimiento. Entonces, la elevada comisión
se justifica en la gestión activa de cartera. No olviden que comprar una inversión es la parte final y es la parte más fácil. Lo más difícil es analizar en qué invertir, cómo diversificar y lo más difícil aún es dar el seguimiento diario al mercado. Nosotros, cuando abrimos una cuenta comitente, podemos abrir una cuenta por una comisión muy baja, del 0,5 o del 0,6, pero esa cuenta comitente no tiene un servicio de seguimiento de inversiones. Aquí le traigo un ejemplo de un fondo FIMA, el FIMA Premium, si no me equivoco. Fíjense, si recurrimos al prospecto de emisión, tiene este formato y vemos aquí los honorarios de administración anual 2,95% para el clase A. El clase B es menor, es el 2,40%. Esto de las clase A, clase B, clase C, es el mismo fondo de inversión, solo que si ingresamos con un volumen de dinero elevado, pasamos a ser clase B, donde nos reducen el gasto de comisión y por ende la rentabilidad es un poquito superior. Esos mínimos de inversión lo determina cada equipo gestor del fondo de inversión y lo podemos consultar. Antes de continuar, les dejo mis datos, aquellos que necesiten asesoría para armar cartera de inversión o para seleccionar fondo de inversión o para analizar su situación particular. Soy asesor independiente, soy Santiago Griffin, contador y licenciado en administración de empresas y trabajo para brokers como PPI, Balance e Inview. Mis datos de contacto están aquí y en la descripción de esta presentación. Bien, y ahora sí vamos a pasar a ver algunos ejemplos de análisis en algunos fondos de inversión para ver el razonamiento que deberíamos hacer. Partimos del fondo más simple, que es el Balance Capital Money Market. Fíjense, objetivo y estrategia del fondo. El objetivo del fondo es buscar un rendimiento diario estable del valor de la cuota parte. Esto es un dato fundamental. En este fondo nos va a garantizar que el valor de la cuota parte todos los días sea positivo, ya que hay otro fondo que podemos tener volatilidad, periodos donde el valor disminuye, por lo tanto si justo salimos en ese momento en que el valor de la cuota parte está disminuyendo, podemos salir con un rendimiento pobre o negativo. Entonces, aquí el objetivo principal de este fondo es garantizar todos los días un valor estable, un valor positivo. Para ello invierte en activos de elevada liquidez, minimizando riesgo y volatilidad. Si vemos la composición de la cartera, la mayoría, casi un 67%, se invierte en plazos fijos y cauciones. Las cauciones son préstamos entre privados a cambio de un interés. Ese interés es muy bajo porque el riesgo de las cauciones es prácticamente nulo. Otro dato relevante es que el 32% permanece sin invertir. Esto es una obligación que tienen esta clase de fondo, ¿sí? Entonces, ya viendo esta composición, podemos inducir que la rentabilidad de este fondo es baja, ¿sí? No obstante, el objetivo principal de este fondo es asegurarnos un rendimiento diario estable. Si vemos la composición del fondo, ya podemos inducir que su rentabilidad será inferior a un plazo fijo, porque no está invertido al 100% en plazo fijo, sino en solo una fracción. También podemos ver, consultando el prospecto, que la comisión es superior al 2%, perfil del inversor conservador y permanencia sugerida menor a 6 meses. Yo aquí prefiero invertir en estos fondos el menor tiempo posible, lo ideal sería menos de 30 días, porque si yo sé que voy a invertir durante 30 días o más, bueno, ya me puedo pasar a un plazo fijo, donde voy a tener mayor rentabilidad. El agravante del plazo fijo es que debo esperar 30 días, sí o sí. Pero bueno, hay personas que, por ejemplo, pueden estar varios meses en este fondo porque el dinero que tienen alojado es para capital de trabajo de su comercio, donde en cualquier momento les puede surgir la necesidad de disponer de los fondos. Entonces, estando alojados en este tipo de fondo money market, se aseguran, por un lado, un rédito adicional, que no lo obtendrían si el dinero estuviera parado en la caja de ahorro o en la cuenta corriente, y por otro lado se aseguran el salir siempre con un rendimiento positivo. Otro uso que se le suele dar a este fondo, bueno, estoy por hacer un negocio, no sé cuándo me va a salir ese negocio y lo dejo esa liquidez en este tipo de fondos, ¿sí? Pero personalmente
Prefiero estar en este fondo menos de 30 días para aquellas colocaciones de dinero que estén destinadas a pagar la tarjeta de crédito o bien dinero que lo voy a usar para armar mi cartera de inversión, pero que todavía no analicé en qué activos voy a invertir. Entonces, transitoriamente, dejo los fondos en este money market sabiendo que todos los días voy a tener un rendimiento positivo. Si analizamos la rentabilidad pasada del fondo, podemos ver que en el año 2023, todos estos datos están tomados de la plataforma PPI, sección mercados, ingresando a fondos. En el 2023, el rendimiento de un money market fue del 123% anual en pesos. Esto está muy por debajo de la inflación de ese año, donde la inflación fue superior al 200%. El rendimiento de este se explica porque en ese momento los plazos fijos tenían una rentabilidad superior a la que tiene un plazo fijo durante el año 2024. Y de la misma manera, las cauciones en el 2023 rendían mucho más justamente porque la inflación en ese periodo era mucho más elevada. No obstante, la rentabilidad del fondo está muy por debajo de la inflación, por eso que este fondo es para una inversión pensada a corto plazo. Si vamos a estar mucho tiempo, deberíamos buscar otro tipo de instrumento para no perder tanto respecto a la inflación. Fíjense en que en el 2024 la rentabilidad del fondo es prácticamente de un 60% y la inflación acumulada hasta fin de noviembre es del 112%, es decir, el rendimiento sigue estando por debajo del desempeño de la inflación. Pasando al segundo ejemplo, vamos a ver el balance ahorro clase A. Fíjense, el objetivo es obtener y superar la tasa de interés para un plazo fijo mayorista. Es un producto con bajo riesgo, escasa volatilidad, que se asemeja a un plazo fijo, pero con la ventaja adicional de mayor liquidez y rendimiento. Entonces, ¿qué esperar de este fondo? Bueno, un rendimiento similar a un plazo fijo o un poquito superior, con la ventaja de que podemos rescatar en cualquier momento, mientras que en un plazo fijo tenemos que esperar a que ese plazo venza. Analizando la composición de la cartera, vemos que casi un 50% está invertida en bonos SER, en bonos que tratan de replicar la inflación. Por ende, si la inflación es superior a un plazo fijo, al rendimiento de un plazo fijo, bueno, el desempeño de un bono SER que está replicando la inflación será mayor al desempeño de un plazo fijo. También tiene una importante posición en LECAPs, ¿sí? Que la LECAP es un instrumento muy similar al plazo fijo, pero de mayor rentabilidad. Fíjense en que el fondo, como tiene por objetivo superar la rentabilidad de un plazo fijo, está justamente seleccionando instrumentos que puedan superar el desempeño de un plazo fijo. Los honorarios también son elevados, superiores al 2%. Perfil del inversor también es para un perfil conservador y la permanencia sugerida, bueno, menor a 6 meses, aquí estoy de acuerdo. Yo lo que podría agregar es que la permanencia mínima en este fondo debería ser más de 30 días y nunca menos de 30 días, porque este fondo tiene volatilidad en el valor de las cuotas parte. Es decir, hay días donde la cuota parte va a tener un desempeño negativo. Por lo tanto, nos sugiere ingresar a este fondo por periodos inferiores a 30 días. Bien, como les dije, la composición del fondo permite ver a simple vista que los instrumentos que selecciona el fondo rinden más que un plazo fijo. Y este fondo, por su composición, personalmente me parece ideal para armar un fondo de emergencia con esta composición que tiene a hoy día. Recuerden que los fondos de emergencia son reservas de dinero que mantenemos para cualquier imprevisto que pueda surgir en nuestra vida y de esa forma no nos vemos obligados a desarmar inversiones de largo plazo para hacernos del efectivo y cubrir ese imprevisto. Entonces, para armar un fondo de emergencia, prefiero este fondo antes que un money market porque da mayor rentabilidad y porque se supone que no voy a tener emergencias que cubrir todos los días. Bien, en materia de rentabilidades pasadas, vemos que la rentabilidad durante el 2023 fue de casi el 160%, es decir, tuvo una rentabilidad un 20%, en 20 puntos porcentuales superior al fondo común de inversión money market. La
Inflación acumulada en el 2024 hasta el 30 de noviembre fue de un 112% y el fondo apenas rindió casi un 80%, ¿sí? Por lo tanto, este fondo sigue teniendo un desempeño inferior a la inflación, ¿sí? Ya que el objetivo de este fondo no es ganarle a la inflación, sino que el objetivo es ganarle al desempeño de un plazo fijo. Entonces, lo que le decía al comienzo, si analizamos el objetivo del fondo, podemos determinar qué esperar en materia de rentabilidad sobre ese fondo de inversión. Si nuestro objetivo fuese protegernos de la inflación, directamente podemos ir al mercado y comprar un bono SER, que justamente estos bonos están diseñados para cubrirnos de la inflación. Por supuesto, deberemos analizar para una correcta selección cuál es nuestro plazo de inversión y verificar que el precio de compra sea el adecuado. Si pagamos un sobreprecio, el desempeño del bono SER será inferior al desempeño de la inflación. El tercer ejemplo es un fondo de ahorro en dólares. Si comenzamos con el análisis del objetivo del fondo, dice instrumento de renta fija en dólares. Esto significa que va a invertir en bonos que estén nominados, expresados en dólares. Y fíjense, a un plazo menor a 2 años, es decir, seleccionas bonos cuyo vencimiento operen en un plazo inferior a 2 años. Y otro dato es que invierte en instrumentos de renta fija corporativos, es decir, que va a invertir en bonos privados o obligaciones negociables. No va a invertir en bonos en dólares de tipo públicos o soberanos emitidos por el Estado nacional o un Estado extranjero. Otro dato interesante, el fondo se suscribe y se rescata en dólares, es decir, este es un fondo para invertir billete dólares. Podemos encontrar otros fondos de obligaciones negociables, pero que nos permiten ingresar y salir en pesos. Pasando a la composición del fondo, vemos que el 90% está invertido en obligaciones negociables, por lo tanto, invertir en este fondo es como invertir en obligaciones negociables. Otro dato que también menciona es que estas obligaciones negociables son de alta calidad crediticia, es decir, no selecciona cualquier tipo de empresa, sino aquellas empresas que tengan, en teoría, bajo endeudamiento y bajo riesgo de impago. Aquí, como aclaración, es lo que le comentaba al principio. Alguien que tiene dólares disponibles. ¿Puedo comprar obligaciones negociables a corto plazo? Bueno, mi sugerencia es no, porque tienen un sobreprecio y porque la rentabilidad neta de gastos es sumamente baja. Bueno, entonces agarro mis dólares, voy y me meto en este fondo de inversión. Bueno, es exactamente lo mismo, porque si ponemos los dólares en este fondo de inversión, el equipo gestor de ese fondo va a tomar tus dólares, va a ir al mercado, va a comprar obligaciones negociables y esas obligaciones negociables van a tener un sobreprecio. Por lo tanto, eso hará que el desempeño de ese fondo a futuro sea muy bajo o incluso negativo, porque cuando hay un sobreprecio, tarde o temprano tiende a corregirse a la baja. El costo aquí, los honorarios es inferior, 1,20. El perfil del inversor es conservador, permanencia sugerida menor a 6 meses. Personalmente, cuando invierto en obligaciones negociables, el tiempo o plazo mínimo sugerido son 6 meses, idealmente 1 año, porque las obligaciones negociables pagan cupón de media cada 6 meses. Si analizamos la rentabilidad pasada, vemos que de media este fondo está obteniendo una rentabilidad entre el 4 y el 5%, ¿sí? Una obligación negociable en el mercado, cuando la compramos, de media tiene el rendimiento de un 8% anual en dólares. En este caso, como estamos hablando de una cartera diversificada de obligaciones negociables y de obligaciones negociables que son de alta calidad crediticia con un riesgo menor, es lógico que la rentabilidad sea inferior al 8%, además porque el fondo tiene sus propios gastos anuales. Ahora, noten que a pesar que la media está en un 5%, en el 2024 la rentabilidad fue casi el doble, un 11%. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, como les dije, detrás del fondo hay una cartera de inversión. Para comprender qué está pasando en materia de rentabilidad, tenemos que analizar la situación de los activos de inversión que componen esa cartera. Esta cartera es
100% ONs. En el 2024 transcurrió el blanqueo. Hubo una alta demanda de obligaciones negociables, entonces esas obligaciones negociables están cotizando con un sobreprecio. Entonces, ese fondo, además de obtener la ganancia por intereses, está teniendo una ganancia de capital por ese sobreprecio. Eso hace que su rentabilidad sea superior. Si nosotros vamos a ingresar hoy a este fondo de inversión, no podemos esperar que la rentabilidad del 2025 sea del 11%. Debemos esperar que la rentabilidad sea del 5 o menor al 5, porque si durante el 2025 sacan el cepo, la demanda por obligaciones negociables por parte de las empresas que no se pueden dolarizar disminuiría significativamente y ese sobreprecio que tienen debería normalizarse, reducirse, pasar a cotizar a la par o bajo la par con un descuento como tradicionalmente pasaba con las obligaciones negociables. Aquí está lo que yo le digo, el comprender cómo está compuesta la cartera de inversión y el comprender el momento del mercado en el cual vamos a ingresar nos permite calibrar las expectativas, qué esperar. En este caso, no podemos esperar que durante el 2025 tengan otro desempeño extraordinario como una renta del 11%, sino que deberíamos esperar un 5% o menos si el cepo se levanta, ¿sí? Y el último ejemplo que les traigo es el SBS balanceado clase A. Fíjense, el objetivo de inversión es maximizar el retorno en pesos, no en dólares, ¿sí? Asumiendo un riesgo moderado, ya no es un fondo conservador. Y para eso va a recurrir a una cartera de inversión diversificada entre activos de renta fija, es decir, bonos y letras, y renta variable, es decir, acciones. Aquí estamos en presencia de un fondo mixto o híbrido, igual que las carteras de fondo de retiro que armamos en las cuentas asesoradas. Cuando se busca maximizar la rentabilidad, es lógico que se incluyan acciones. Entonces, ya de antemano sabemos que si vamos a participar de un fondo que invierte en acciones, no es un fondo para estar unos pocos días invertido, sino que deberíamos estar varios meses e idealmente más de un año. Si vemos la composición de la cartera, un cuarto está en acciones argentinas y un 20% en bonos argentinos hard dollar, como por ejemplo AL30, AE38. Luego tiene un 20% en bonos SER y un 11% en LECAPs. ¿Qué conclusiones podemos saber si estamos teniendo un seguimiento del mercado, si comprendemos dónde estamos parados en materia de mercado? Si ingresamos ahora a este fondo de inversión, bueno, la parte de acciones argentinas no es una compra oportuna, ya que están en máximos históricos las cotizaciones. La parte de bonos soberanos hard dollar tampoco es un momento oportuno, porque ya toda la rentabilidad que nos podía arrojar ya la dio durante el 2024, ya todo ese descuento que tenían los precios en bonos soberanos y en acciones argentinas, ese descuento ya se revirtió. Por ende, de aquí en adelante, si el plan económico sigue marchando bien, el desempeño de las acciones argentinas va a ser moderado, las acciones van a crecer en la medida que las empresas argentinas crezcan, y los bonos soberanos tienen potencial de suba, pero mucho más moderado. La otra cara es que el riesgo es mucho mayor, porque si el plan económico fracasa, bueno, estas acciones y estos bonos tienen mucho para caer. Y la otra parte de la cartera son bonos SER, lo cual es una compra oportuna, porque los bonos SER, si los analizamos, están cotizando con un descuento, por ende nos cubre la inflación y nos deja una rentabilidad superior. Y las LECAPs también son un buen instrumento porque están rindiendo por encima de la inflación en un contexto donde la inflación está bajando, ¿sí? No obstante, si la situación económica se deteriora, las LECAP pasarían a ser una mala inversión porque la inflación se aceleraría y quedaría el rendimiento de la inflación por encima de la LECAP. Fíjense en que invertir en un fondo de inversión, como les dije, no es tan fácil como parece. Para analizar la cartera, si es adecuada o no, tenemos que saber cómo estamos parados con cada uno de los activos respecto al mercado. Para el caso acciones argentinas, bonos soberanos, no sería tan oportuno invertir en este momento. Para el caso bonos SER sería oportuno invertir en este momento y para el caso de las LECAP es oportuno siempre y cuando la inflación siga bajando. Por eso personalmente
me gusta no invertir en fondos de inversión y hacer mi propia selección de activos en base a la situación del mercado. Otro dato, fíjense en los honorarios cómo se incrementan notablemente por encima del 3%, y esto es lógico porque gestionar un fondo mixto donde no solamente invierte en bonos, sino que también invierte en acciones, hace que sea mucho más complejo. Dar seguimiento a las acciones es mucho más difícil que dar seguimiento a los bonos. Perfil del inversor moderado, permanencia mínima sugerida mayor a 12 meses, en esto coincido. Bien, otra opinión que podemos emitir es que esta cartera está expuesta al 100% en riesgo argentino, ¿sí? No hay instrumentos extranjeros por si las cosas salen mal en Argentina, y su volatilidad no está estabilizada con obligaciones negociables hard dollar. Recordemos que ante cualquier hecho de incertidumbre, los activos más estables en Argentina son las obligaciones negociables, no así las acciones argentinas, los bonos soberanos, los bonos SER y las LECAP. Por eso que cuando armamos el fondo retiro ponemos una participación importante en obligaciones negociables porque son un instrumento de baja volatilidad. Y viendo la composición de este fondo, sería muy oportuna su entrada en momentos donde las acciones y los bonos soberanos presentan cotizaciones deprimidas, y esto aconteció durante el 2023 y principios del 2024, pero el momento ideal fue el 2023, finales del 2022. En materia de rentabilidad, fíjense en que durante el 2023 lo hizo muy bien, 283% anual en pesos, cuando la inflación fue del 211%. ¿Por qué lo hizo muy bien en el 2023? Justamente porque ahí era oportuno invertir en este fondo, porque las acciones argentinas y los bonos soberanos cotizaban a precios con descuento, no estaban en precios máximos. En el 2022 también fue oportuna la entrada y lo hizo muy bien, superando la inflación. Sin embargo, en el 2024 no logra superar la inflación justamente porque ya lo que es la pata acciones argentinas y soberanos ya estaban bastante valorizados. Entonces, como conclusión, vuelvo a repetir, los fondos de inversión son buenos instrumentos si se hace un correcto uso del fondo, y para hacer un correcto uso del fondo hay que comprender cómo está compuesta esa cartera de inversión y si es oportuno ingresar en ese momento y si esa cartera se alinea a nuestro objetivo de inversión y a nuestro plazo de inversión. El problema radica en que los usuarios por lo general no comprenden la composición de esa cartera, ni siquiera la leen, ni siquiera la miran, y tampoco comprenden, por supuesto, las variables que afectan el desempeño futuro de las inversiones que contienen. Por lo general se ingresa un fondo mirando el desempeño pasado. Si el fondo viene subiendo mucho, me meto, porque como todos queremos estar invertido en el activo que sube de precio. Luego, si el fondo comienza a bajar, me retiro. Entonces obligo al equipo gestor a mal vender las inversiones en un momento poco oportuno, o simplemente estuve en el fondo por un plazo inapropiado. Bien, y para cerrar, ¿debo pagar impuestos por invertir en un fondo? Las personas jurídicas, es decir, las sociedades, siempre deben pagar impuestos sobre las ganancias que provengan de los instrumentos financieros de inversión. En materia de persona física, que es lo que nos compete, impuesto a las ganancias está exento siempre y cuando sean fondos locales, fondos que inviertan en activos argentinos o bien activos extranjeros, una combinación, pero que el fondo de inversión sea local, ¿sí? Que esté gestionado en Argentina. En materia de bienes personales, si están exentos o no, va a depender de cómo esté compuesto el fondo de inversión. Entonces, los fondos de inversión cuyos activos que tienen cartera al menos un 75% o más esté integrado por instrumentos que están exentos a bienes personales, ese fondo no va a pagar bienes personales. Es decir, que si la composición del fondo es un 75% o más en instrumentos de inversión que individualmente considerados no tributan bienes personales, ese fondo va a quedar exento. Si no alcanza al 75%, el fondo va a quedar gravado por bienes personales. Y una aclaración muy importante, esto es solamente si tributás el impuesto a los bienes personales. Si no estás pagando bienes personales, por más que el fondo compute para bienes personales, no vas a tener que pagar
bienes personales. Este tema lo tienen que ver con su contador. Bien, y la obligación de analizar si la composición del fondo cumple con este requisito de que al menos el 75% tiene que estar compuesto por instrumentos exentos de bienes personales, no queda a cargo del inversor, ni mucho menos del contador del inversor, sino que queda a cargo de la sociedad gerente que está administrando ese fondo de inversión. Es la que está en mejor posición de determinar si cumple o no ese requisito. Por lo tanto, las casas de bolsa emiten la Resolución General número 917, donde determina qué fondos quedan alcanzados por el impuesto a los bienes personales. Aquí le traigo un ejemplo del caso de Balance, donde podemos ver que para el ejercicio 2024, por ejemplo, el Balance Capital Ahorro, que actualmente utilizamos como fondo de emergencia, está exento a los bienes personales. En este listado, que es sumamente amplio, podemos buscar aquellos fondos de inversión que hemos estado utilizando a lo largo del año para presentárselo a nuestro contador y que pueda determinar si es una ganancia gravada, si el fondo si es computable en la base de bienes personales o no. Insisto, todo este análisis es para aquellas personas que tributan bienes personales. Si no tributas bienes personales, por más que el fondo compute para bienes personales, no corresponde hacer nada. Bien, esto ha sido todo. Les dejo nuevamente mis datos de contacto y a aquellos que necesiten un poco más de aclaración sobre el uso de los fondos de inversión o sobre comprender cómo funciona un bono, una letra, una acción. Si bien personalmente no doy cursos, podemos coordinar una reunión paga, privada, para analizar en profundidad todas las dudas que tengas antes de ingresar a la inversión. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima presentación.